¿Cómo están mis amigos? Otra vez con ustedes. Para mí es un placer muy grande el dirigirme en esta ocasión con las conferencias que les estoy dando de videos sobre la Biblia. Y el tema es lo que nunca se habla de la Biblia. En esta ocasión vamos a ver el Jesús extraterrestre. Voy a irles analizando la Biblia, diferentes temas en esta ocasión con respecto a Jesús, así como hicimos con Jehová. Entonces, poco a poco iremos analizando sobre su nacimiento, sobre su genealogía y muchos temas de bastante interés que espero les agradezca. Y ustedes mismos van a sacar la conclusión. Vamos a hacer una pausa para entrarnos a fondo con el tema. Muy bien amigos, así como hicimos el análisis sobre Jehová, ahora vamos a hacer sobre Jesús. Y para esto creo conveniente volverles a indicar poco de lo que ya vimos sobre la cantidad de misterios ocultos que Jesús indica que existen y que poco a poco serán develados. Si nosotros cogemos en Lucas, capítulo 8, del versículo 16 al 18, vamos a encontrar que dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. En realidad la verdad sale tarde o temprano. Pasarán cientos de años. Por más que nos hayan tratado de ocultar, la verdad sale y fluye tarde o temprano. Y por eso aquí manifiesta en el versículo 18: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que piensa que está llena de las escrituras y que ya sabe todo y que eso es lo único y definitivo. No es así. Poco a poco la verdad va saliendo. Es nuestro deber ir investigando. Acá inclusive en la religión católica se niega la existencia que hubo más hermanos de Jesús. Pero aquí más abajo ya veremos sobre ese tema. Hay como título en esta Biblia que dice: la madre y los hermanos de Jesús, en el versículo 19. Entonces dice: su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Y él respondiendo dice, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra y la hacen. ¿Será que Jesús estaba negándole a su propia madre y a sus hermanos? En las religiones dicen que hermanos se refería porque antiguamente dice que se trataban de hermanos a todo mundo, pero tampoco les decían madre a todo mundo. Aquí está hablando, dice: y entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyeren la palabra de Dios y la hacen. A la larga, a nivel universal, una vez que nos vamos de este mundo, somos una sola totalidad. Eso es diferente. Pero en esta tierra, él tuvo su madre y sus hermanos. Vamos a pasar en Lucas mismo al capítulo 11:52. Este es un tema asimismo de mucha importancia que ya vimos, pero no está por demás repetirles. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban
se lo impedisteis. Todo el tiempo la ciencia ha sido satanizada por las religiones. Pero la ciencia, una ciencia racional, por supuesto, no una ciencia que hoy es materialista y se ha comercializado de una manera increíble, esa ciencia nos lleva a Dios. Ese es el espíritu de la verdad del que habla la Biblia. Ese espíritu de la verdad que va llegando, sale de nuestro interior, que fluye desde adentro hacia afuera. Esa ciencia unida con una religión profunda que también está dentro de nosotros, no las religiones que están afuera, porque esas son hechas por el hombre, creadas por el hombre por conveniencias. Vamos a ir a San Juan, capítulo 5. En el 39 y 40 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y esa es la verdad. Aquí dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué es lo que pasa con las religiones y pastores? Piensan que este libro, que son las Escrituras, es la vida eterna. Y Jesús les dice así, porque ni él pensaba, Jesús, que esto sea la vida eterna. Esto fue escrito por hombres, indudablemente muchos de ellos inspirados, pero esto no quiere decir, como muchos dicen, que Dios ha escrito con su dedito o con su dedo. No, por favor, el fanatismo hace daño. La Biblia tiene cosas muy buenas, pero la verdad profunda jamás puede estar en un libro que ha sido escrito en diferentes épocas, en diferentes años, y lo que es peor, en diferentes idiomas. Y al ser traducido de uno a otro cambia totalmente la realidad. Vamos al capítulo 8 de San Juan, versículo 31 y 52. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y os conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es un hecho. Hace poco yo mandaba un mensaje y les decía que esta vida es para encontrar la libertad. Pero la libertad se la gana pasando por diferentes etapas. Pasamos primero por la esclavitud de nuestro ser hacia los placeres de este mundo. Conocemos el odio, la pasión, la mentira, la venganza, y poco a poco vamos despertando vida tras vida y llegamos a encontrar la verdadera libertad que está dentro de nosotros. Todas las cosas fabulosas, grandes, salen dentro de uno. Vamos en San Juan mismo al versículo 16, capítulo 16, perdón. Capítulo 16, versículo 12 y 13. Y miren lo que les dice Jesús a los apóstoles: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Lo que les dije hace un momento. Ni los apóstoles ni a ellos les podía decir todo, porque es imposible. Pero los pastores actualmente, los religiosos, piensan que ellos saben toda la verdad. Para mí es un tanto prepotente esa actitud. Pensar que saben a través de este libro toda la verdad. Es absurdo. La verdad está fluyendo y está saliendo cada vez. Entonces, es importante ir buscando. Tenemos que analizar, buscar ese camino, y ya les explicaré cómo. Vamos a hacer una ligera pausa. Ya. Muy bien, ahora vamos a abrir en 1 de Corintios, capítulo 2, y desde el versículo 6.
y esto espero que escuchen bien, todas las religiones. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Alguna vez en las religiones se habla de algún misterio que hayan descubierto? Nos hablan de cosas profundas así. El religioso que se vuelve fanático se crece, como el científico que piensa que todo ya sabe. Ninguna de las dos cosas funciona así, porque la ciencia está en Dios. La ciencia está en ese ser, como les he dicho muchas veces, que es indescifrable. Todo estuvo ahí, lo que nosotros estamos descubriendo, y eso nos despierta el espíritu de la verdad. Nos hace que entendamos mejor las cosas. Pero asimismo, si la religión se estanca en creencias obsoletas, como veremos después cómo habla en la misma Biblia, eso no funciona así. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ni siquiera a nadie hubieran crucificado, a nadie mataríamos, a nadie, ya no existirían guerras, porque nuestro egoísmo religioso, nuestra prepotencia científica nos lleva a vivir en una desgracia completa. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué de nuevo nos hablan los pastores, los religiosos, los sacerdotes? Cosas que ojo no vio. ¿Qué nos dicen ellos de nuevo? La ciencia sí nos va indicando cosas que ojo no vio. Las religiones siempre han afirmado que la Tierra era el centro del universo, que alrededor de la Tierra giraba todo, que la Tierra era plana. Siempre estuvieron equivocados, y hablar lo contrario entraba la famosa Inquisición. Y hasta ahora, si pudieran a mí también a lo mejor destruirme, lo harían. En el versículo 10 miren lo que dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y eso es una gran verdad. Cuando uno busca, la verdad fluye de nuestro interior, y con lo externo, observando este templo de Dios que es la naturaleza, tú vas creciendo en sabiduría, no en prepotencia. Y miren lo que, para cortarles un poco, vamos al versículo 14. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es así, no por el hecho de que gritemos en un templo, oremos alocadamente, nos botemos al suelo, ya vamos a obtener la verdad. Ya veremos lo que Jesús indica, cómo hay que orar. En cambio, el Espíritu juzga todas las cosas, porque Él no es juzgado de nadie. Aquí miren, hay una parte interesante en el versículo 14, ¿no?, que ya les leí. Pero el hombre natural no percibe estas cosas. El ser que se profundiza y que busca, pero con humildad y sencillez, puede alcanzar estos grandes misterios. Entonces, amigos, ahora vamos a pasar a Efesios. Vamos a hacer una ligera pausa para seguir avanzando en estos temas. Bien, amiguitos, abrimos en Efesios para que sigamos analizando esto un poquito más y pasamos a otro tema. En el capítulo 3 de Efesios dice, en el versículo 5, misterios que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
¿Por qué no se les dio a las otras generaciones y ahí también hubieron grandes profetas? Tenemos que ir comprendiendo que toda la humanidad vamos evolucionando, aunque nos cueste aceptar. En la misma Biblia dice, primero es lo animal, luego lo espiritual. El primer Adán fue alma viviente, el postrer Adán será espíritu vivificante. Y hay religiones que por necesidad dicen el espíritu vivificante se refiere a Jesucristo. No es así, está hablando de nosotros. Entonces no se puede dar. Si en esta época hablar de lo que yo les estoy hablando, para muchos les va a resultar un sacrilegio. Muchos dirán que yo soy el anticristo, el demonio, Satanás. Estoy acostumbrado a escuchar esas cosas. Entonces, mis amigos, no está por demás que oyendo esto, investiguen en la misma Biblia y analicemos. Vamos a pasar a observar, miren, la genealogía de Jesús. Y eso está en Mateo y en Lucas. En Mateo está en el capítulo 1, versículo 16, y Lucas 3, 23. Vamos a hacer una pausita hasta irnos para allá. Bien, amigos, espero que ya hayan tomado en San Mateo y en Lucas. Yo les separo así con unos papelitos que resulta bueno y fácil. En el capítulo 1 de Mateo, si ustedes cogen desde el versículo 16, voy retrocediendo. Yo les saqué una lista de el papá, que es José, el abuelito Jacob, el bisabuelo Matán, y así hasta llegar a Amón, que dice aquí. Ustedes van a quedarse admirados, probablemente muchos de ustedes aún no han analizado esto, que en la otra genealogía de Lucas no coincide nadie, ninguno, solo Jesús, solo José. Y además de eso, pasemos a leer en Lucas, capítulo 3, versículo 23. Y van a ver lo que dice aquí. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo según se creía. Lucas no estaba seguro cuando escribió este evangelio. Dice, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Miren, en la de Mateo, el papá de José se llama Jacob. En la de Lucas se llama José. Se llama Elí, perdón, el papá de José. O sea, el papá de José en Mateo, Jacob, y en el de Lucas se llama Elí. En el de Mateo, el bisabuelo, bueno, ahí algo coincide, se llama Matán, y el bisabuelo Matat, o Mata también le pone. El papá de Matán en Mateo es Eleazar, en el de Lucas Leví, y así, y ahí sí no coincide absolutamente nadie. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasa con la verdadera historia de Jesús? ¿Cómo un hecho tan importante es como mi mamá, mi papá, mis abuelitos, mis bisabuelitos, etcétera, etcétera, que me den distorsionado? Es porque no sabían, no conocían, no estaban ni seguros sobre Jesús. Que ya veremos como cuando habla de los hermanos que ni ellos mismos creían en Jesús. Y aquí es algo fatal para algunas religiones. Si no aceptamos que Jesús es Hijo de Dios, nos vamos directo al fuego eterno. ¿Y qué pasa con los chinos? ¿Qué pasa con los hindúes? ¿Qué pasa con nuestros indígenas anteriormente? Ellos no tenían idea de lo que es Jesús, y acá los mismos que escriben la Biblia no estaban seguros. Y en muchas cosas, como vamos a ver,
antes de adentrarnos en el tema de Jesús extraterrestre, ustedes mismos van a analizar junto conmigo y se van a sorprender. Vamos a hacer una leve pausa porque voy a ver un punto que quiero hacerles pensar. Y amigos, quiero, a pesar de que ya les he hecho esta reflexión, para despedirme quiero que analicen un Dios todopoderoso que le mande a su único hijo sabiendo que le iban a matar de una manera más cruel, pudiendo hacer algo que tranquilamente nos transformaría con que se presente aquí en el espacio y punto, se acabó, todo el mundo se transformaría. Y luego, tremenda muerte que le dan con un derramamiento de sangre, que a lo largo del Antiguo Testamento Jehová demuestra ser un Dios que le encantan los sacrificios de sangre, pidiendo animales que le sacrifiquen, mandando a matar a niños, mujeres, destruyendo ciudades, por no estar de acuerdo a la forma de ser de Él. ¿Qué pasa si existen, como les decía en otra ocasión? Nuestro universo está lleno de millones de galaxias. Y nuestra galaxia nomás, ¿cuántos planetas similares a nuestros habrán? Tendrá que irse su hijo a morir en cada planeta, a sacrificar de esa forma. Sería un sistema espantosamente cruel. Pero las cosas no son así. Recuerden esto siempre. Dios no es una persona, es una presencia que mora en todo. Cuando hablemos de lo bueno y de lo malo, trataré de hacerles comprender que el bien y el mal no es como lo toma la religión, así como el positivo y el negativo. Estamos acostumbrados hasta ahora a decir, sé positivo. Si no tuviéramos la otra carga negativa, nosotros reventaríamos, explotaríamos. Ustedes hagan la experiencia con el cable de la luz. Desconecten el positivo, se apaga. Si conectan el positivo, desconectan el negativo igual. ¿Qué pasaría en la Tierra si no tuviera un polo magnético y un polo negativo? Que de paso ya les indiqué, ¿no? El polo norte es el negativo y el sur es el positivo. Siempre tiene que haber equilibrio entre el positivo y el negativo, entre lo que llamamos bien y mal. El momento que se produce este equilibrio en nosotros, nace la sabiduría, nace la tranquilidad, nace la paz. Y lo que es más, el Cristo renace en nuestro interior. No es el hecho de ir a un templo a adorarle, a gritarle. No, señores. Con Él hay que conversar en silencio cuando ustedes se acuestan. Y así, mis amigos, vamos a seguir avanzando sobre este tema de Jesús, que es muy apasionante, muy fabuloso. Y posteriormente a esto, les voy a dejar asimismo con un paisaje muy bonito de los que yo ando filmando, para que les dé paz, amor y mucha tranquilidad, mis amigos. Nos estaremos viendo muy pronto. Un fuerte abrazo y que siempre traten ustedes de desarrollar una energía de armonía, de luz, paz y amor. Gracias, amigos. El templo de mi Padre es el cielo y la tierra. Él no habita en templos hechos de madera o de piedra. También nos dice, el templo de mi Padre sois vosotros y todo lo que está a tu alrededor. Dígame, ¿quién puede ser? ¿Un ser humano? ¿Un insecto? Y toda esta naturaleza hermosa está en la Biblia.
Pero los hombres nos empecinamos en ir a templos. ¿Por qué Jesús no hizo? Y Él mismo dice, el templo de mi Padre es del cielo y la tierra. Él no habita en templos hechos por piedra. Miren este ser. ¿Quién puede fabricar? ¿Quién puede hacerlo? Pero los hombres nos hemos empecinado porque así se atrae a mucha gente adolorida a suplicar a un Dios que muchas veces no les escucha. Es porque el secreto está en que nosotros cambiemos, mejoremos nuestra calidad humana para que ese Dios interno fluya a través de nosotros. Gracias, mis amigos. Nos vemos la siguiente.